Bueno, arrancamos, ¿no, Mica? Así ya, de última después Sí, se van sumando. dale, dale, dale. Sí, arranquemos. Me parece bien. Bueno, primero, hola a todos, bienvenidos a los que ya vinieron al primer grupo de estudio. Ojalá les haya servido para el primer parcial. Bien, ahora habíamos preparado los textos de todas las clases para el segundo parcial, así que nada, esperamos que les sirva. Y un poco contarles que nada, este es nuestro modelo de centro de estudiantes, que nada, tenemos compañeros de cada una de las carreras y tratamos de hacer grupos de estudio para cada una de las carreras, en particular historia, porque entendemos que nada, es nuestro rol y tratar de que cada compañero no deje la materia, que pueda seguir cursando, que pueda aprobar. Nos parece importante, porque a veces puede marcar la diferencia entre por ahí dejar la materia o no, y nada, es dar una mano. Pensamos que el historiador no tiene que estudiar solo o como una individualidad, sino que es mejor compartir los conocimientos que uno tiene, compartir estrategias de estudio entre todos y nada, tratar de hacer más ameno el tránsito por la carrera y no competir con el de al lado, sino ayudarnos un poco entre todos. Así que nada, eso un poco. Y arrancamos con los textos. Si no me equivoco, está primero Feller, ¿no? De la clase 6. Así que nada, arrancamos con Feller. El texto es sobre, bueno, campesinos y señores en la Edad Media, siglo 8 a 15. Y bueno, habla un poco de la comunidad rural a la comuna y la organización del mundo campesino. Eso un poco es el tema del cual va a tratar el texto. Y en primer lugar, una de las cosas que me parecía importante rescatar, como para, a lo largo de todo el texto, es esta idea de que el campesino no está solo frente al señor, sino que es parte de una comunidad eh, que muchas veces de forma colectiva buscan lograr el reconocimiento y negociar el reconocimiento de sus derechos. O sea, es importante entender eso al campesino no como individualidad, sino como, bueno, parte de una comunidad. Eh, bueno, también que existe una solidaridad entre campesinos alrededor de la gestión común de problemas que afectan a toda la comunidad. Entonces, esa cuestión de, bueno, de tener mismos objetivos y mismos problemas, nos lleva a una manera colectiva de gestionar esos problemas. Y también está, por otro lado, los bienes comunales, que es necesario defender ante las usurpaciones del señorío. Hay países donde del open field, el campo abierto, el sistema de campo abierto, que asumo que ya lo habrán visto en los teóricos, el texto de campaña de campo abierto. Pero bueno, en el campo abierto tenemos trabajo comunitario en esas tierras. Cada campesino no tenía su propia casa, había una aldea, pero también estaba en la parte del campo abierto, que es donde estaba la cosecha en su mayor parte. Y ese trabajo era comunitario, era a través de un calendario común y se iban rotando. eh, y nada, era una gestión comunal del trabajo. Y ahí, en esos lugares, como bueno, Inglaterra o el norte de Francia, ahí particularmente va a ser muy fuerte esta idea de gestión común de los problemas y del trabajo, porque van a compartir mucho tiempo de sus días trabajando juntos. Y eso facilita el hecho de nada, de formar una idea de identidad comunal, sobre todo en esos lugares. Bien, ahora pasamos un poco a lo que sería comunidades y cartas de franquicia. Desde fines del siglo XI, muchas aldeas reciben cartas de parte del señor a través de las cuales se reconoce que las comunidades adquieren derechos y obtienen, por ejemplo, exenciones, o sea, se liberan del pago del tributo, por ejemplo. O a veces, lo más frecuente, pagos sustitutorios. En vez de pagar un tributo que era considerado humillante, por ahí nada, tenían que pagar una suma menor eh, o de menor cantidad de dinero, por ejemplo. Esos son pagos sustitutorios. Eh, en los mejores casos se reconocen instituciones estables, derecho de justicia,
de seguridad, se reconocen instituciones de la aldea campesina, digamos. Esos son los casos donde una mejor capacidad de negociación tienen. Y bueno, ya en esta parte de la Edad Media va a haber comunidades rurales bien estructuradas, donde, bueno, las que mejor capacidad de negociación tengan, más cartas, se van a tener cartas del señor que les va a reconocer más libertades. Todo esto depende de la correlación de fuerzas entre el señor y la aldea campesina. Es una situación compleja, todo depende de esa correlación de fuerzas y la capacidad de negociación. Por eso, no todas las aldeas reciben lo mismo, sino que va a depender de cada caso. Bien, acá tenemos el caso de Cardona en Cataluña, donde, por ejemplo, se autoriza el armamento de los campesinos y que constituyen una milicia, pero no se menciona ninguna institución política, por ejemplo. Esto en el 996, en el año 996. Ese es un ejemplo. O sea, se les reconoce la capacidad de milicia, pero no se les reconoce instituciones políticas. Así hay un montón de casos. Está el fuero de Sepúlveda, que ofrece, bueno, condiciones de libertad bastante grandes y se le atribuye a la comunidad, al consejo de la comuna, la plena propiedad de las tierras que puedan cultivar, por ejemplo. Ese es el fuero de Sepúlveda de 1706. Nada, ahí esos dos casos como para ver las diferencias que puede haber según la zona. Ahí en el texto van a encontrar un montón de ejemplos. Capaz les conviene retener algunos, no quiero desarrollarlos todos para no estar 3 horas, pero nada, pueden elegir algunos, pero para que les sirva a ustedes para comprender cómo puede haber diferencias regionales y cómo la correlación de fuerzas varía según cada aldea, ¿no? Entonces pueden agarrar, no sé, 2 o 3 ejemplos del texto, que nombra bastantes, y nada, usarlos, pero para argumentar, para ejemplificar el argumento general del autor. No es necesario que recuerden todos los ejemplos que mencionan porque son un montón. Elijan un par y con eso para el parcial les puede llegar a servir. O sea, el argumento general sería, a través de los ejemplos lo podemos ver claramente, pero nos lleva al argumento general del autor, que es que hay varios niveles de concesiones. Desde reconocimiento formal de derechos particulares a instituciones estables, políticas, hasta definiciones de las competencias que tiene la aldea, qué puede hacer y qué no, qué le compete a la aldea, cuál es la jurisdicción de la aldea. Eso, bueno, según cada carta de franquicia lo podemos ir viendo. Y esto va llevando a distintos campesinos, sobre todo en las aldeas donde pueden negociar mejor, a definirse ellos mismos a través de instituciones propias, en las que en esos casos no va a intervenir tanto el señor. Pero esto no quiere decir que haya un sentimiento antiseñorial, ¿se entiende? No va contra el señor, sino va más bien por el lado de buscar instituciones propias y definirse a través de esas instituciones propias. Esto no hay que asumir que es un sentimiento en contra del señor o una reacción antiseñorial. Todavía no estamos en esa. Capaz en el texto de Araca sí, además reacción antiseñorial, acá todavía no. Y bueno, la comuna tiene atributos, puede tener sellos, puede tener murallas alrededor del pueblo, puede prestar juramento al señor y el señor hacer concesiones a través de las cartas de franquicias. Todo eso va a estar sucediendo en este periodo. Los derechos de la comuna pueden llegar hasta la plena justicia, reunir milicias, tener tierras comunales, recursos propios, o sea, capacidad de multar y a través de ese cobro de multas tener dinero propio. El acta de nacimiento de la comuna establece derechos y deberes para sus miembros. Está la Carta de Lorris, que es en Francia en 1155, está la Carta de Beaumont en Argonne,
en 1182, ahí en el texto van a encontrar esos ejemplos. Pero bueno, esto lo voy acelerando para no tardar tanto. Esto nos lleva a la pregunta de en qué condiciones fueron posibles las comunas. Y ahí hay dos elementos clave, que son el señorío y la parroquia. Entonces, el marco de la comuna va a tener dos elementos claves, que son el señorío y la parroquia. No es que la aldea o la comuna está por fuera del señorío. No, o sea, el señorío y la parroquia van a enmarcar a esta comuna. Van a ser elementos clave. Y también otro elemento que menciona Feller, Lauren Feller, es el papel de las élites de campesinas en la comunidad. Van a ser una élite campesina con grupos de esa élite con capacidad de hablar por sí mismos o en nombre del grupo al cual buscan representar, que es el campesinado, y van a ser como los portavoces, se podría decir, los voceros. Y ahí esa élite va a tener un rol central, por ejemplo, en la negociación con el señor. Y muchas veces esta comunidad se va a endeudar para conseguir la carta de franquicia o lo que sea. Muchas veces para que el señor les reconozca instituciones o lo que sea, se va a endeudar, porque eso se va a hacer a cambio de dinero. O sea, los campesinos tienen que reunir una suma de dinero para pagarle al señor a cambio de la carta de franquicia. Por eso esas élite campesinas, esos campesinos bastante enriquecidos, podríamos decir, van a tener un rol clave, porque son los que más pueden aportar a pagar, por ejemplo. Y esa comuna se fija un poco, o sea, en el ámbito material, digamos, se va fijando alrededor de la iglesia, del castillo. La iglesia va a jugar un rol fundamental ahí en la identidad de la comuna, ya sea por las festividades, por las celebraciones, por la misa, como que va a reunir identitariamente al grupo de la comuna. Y va a ser muy importante. También la construcción de defensas. Todo esto está insertado digamos, en el señorío, no deja de existir. Y déjenme ver si me falta algo. Que en la mayoría de los casos la comuna no queda libre de los impuestos, se reducen en todo caso. En la mayoría de los casos lo que pueden lograr es que se reduzcan los impuestos, no quedan libres de esos impuestos, por lo general. Y en esas comunas, dentro de los habitantes hay una jerarquía entre los que pueden dar servicio a caballo, o sea, la caballería, y el resto. Los de la caballería van a tener un mayor estatus. Y bueno, este gobierno local va a interactuar con el señorío y esto va a influir en las relaciones sociales entre el señor y los campesinos. A veces por la lucha o a veces pagando, reuniendo las sumas necesarias para obtener franquicias. Todas esas dos formas, reuniendo el dinero que pide el señor o mediante la fuerza, la violencia. Esto va a depender de cada caso. Y para esto último y cierro, para el señorío, para el señor, esta élite campesina que va a negociar tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque le facilita al señor la extracción y la organización de la extracción del excedente. O sea, le va a ayudar al señor esa élite, le va a ayudar al señor a organizar, a gobernar, a administrar la comuna, porque al señor no le interesa administrar eso. Administrar eso lo considera chiquitaje, digamos. Tener que organizar, no sé, un robo de una vaca. Al señor no le interesa. Para eso pone a la élite campesina que administre, gestione ahí la justicia, o se encargue de esas cosas menores, y nada, el señor lo que se encarga es de quedarse con el excedente del trabajo de los campesinos. Y acá hay algo interesante para Feller, que es que para esos campesinos, esa comunidad, va a tolerar un poquito más ser administrada o gobernada por esa élite campesina, porque la ven más cercana, a que vaya el señor y les extraiga el excedente. Va a tolerar un poquito más a esa élite, que esa élite les ayude a extraer el excedente, que si lo hace el señor.
Entonces ahí la elite campesina va a tener un rol súper clave. Los aldeanos, ahí les leo la frase textual de Feller, los aldeanos aceptan más fácilmente ser dominados y coaccionados por uno de los suyos que por los agentes del señor. O sea, lo que termina sucediendo medio en la práctica es que en realidad no consiguen tantas libertades, sino que, bueno, en realidad solo se organiza mejor para el señor la extracción del excedente. Eh, y eso, no sé si quedó alguna duda, si faltó algo. Creo creo que ya está. Creo que era eso, de Feller. Bueno, si no hay... Ahí, Mica, hay una pregunta. Claro, eso depende. No te van a preguntar eso, quédate tranquila. En realidad, lo lo que reciben las comunas son distintas categorías, dependiendo del grado de libertades que tengan. Por ejemplo, no sé, si consiguen instituciones propias, va a ser, a ver, estoy buscando comentarios. Claro, si recibe mayores libertades, por ejemplo, puede ser una carta de comuna. Si, por ejemplo, se le reconoce instituciones propias, en cambio, si por ahí se le reconocen menos atribuciones, puede recibir otra categoría como franquicia. Ahí no te enrosques. Cada aldea va a recibir un estatus jurídico diferente, según el grado de libertades y privilegios. Por privilegio entendemos a que se le eliminen impuestos. Mientras vos menos impuestos o tributos pagabas, más privilegios tenés. O sea, porque la idea de impuesto y tributo era como humillante. Solo a las comunidades menores se les cobraba mayores tributos. Es eso, es medio el estatus de cada aldea. Claro, ahí Naim dice, claro, sí, la carta de común es más que nada para el autogobierno. Esos casos van a ser muy poquitos y van a ser los que mejor negocien. Después, por lo general, después tenemos, no sé, cartas de franquicias. Hay una que es la franquicia otorgada por el abad de Montecassino, por ejemplo. Ahí, si les sirve, busquen en cada ejemplo que se aclara. Por ejemplo, esto que les decía, franquicia otorgada por el abad de Montecassino. Después tenés distintas cartas, por ejemplo, en Italia del Norte, la carta de Loris. Ahí en los ejemplos por ahí queda más claro, si los buscan, en qué lugar se otorgó, no sé, una carta de comuna o una carta de franquicia. Eso lo van a buscar, lo pueden buscar en los ejemplos. Pero ese es el estatus jurídico de la aldea en sí. No se enrosquen mucho con eso, pero piensen que ese estatus va a depender de la capacidad de negociación. No sé si quedó claro o si te confundí más. Bueno, entonces si no hay más preguntas, ¿les parece que pasemos al de Hilton? Bueno, seguimos en esta clase que se enmarca más que nada en la cuestión del señorío banal y ya entrando más a la baja Edad Media. Pero bueno, este texto de Hilton en realidad es como muy general. Él habla de que su ponencia abarca 1000 años, que bueno, claramente como no es algo que se va en esta clase, sino como, a ver, en un marco más general, porque también, además del marco cronológico, no especifica tampoco
un lugar, sí, por ejemplo, habla a veces de Inglaterra, de los manners, como de la situación inglesa, su trabajo es como más general. De lo que él habla es de que el campesinado como clase, o sea, hay que remarcar que Hilton es un historiador marxista, que el campesinado como clase, digamos, tiene en común que está sujeto a una renta, es decir, que tiene que pagarle al señor, pero dentro de esa clase hay una estratificación, es decir, hay una diferenciación social al interior del campesinado. Bueno, su análisis parte más que nada como una crítica al análisis marxista de que el factor principal, digamos, que va a marcar esta diferenciación es el mercado, es decir, la relación que el campesino tenga con el mercado y la producción abocada al mercado, pero lo que dice Hilton es que hay muchos más factores que, bueno, no los describe de manera tan estructurada, pero bueno, yo marqué como que sería lo principal, o sea, los factores principales que él marca. Y bueno, primero partiendo de la base de las fuentes, lo que él va a decir es que, bueno, siempre es un problema, es un obstáculo la falta de fuentes y como esto, bueno, determina básicamente las investigaciones. Entonces, a través de las fuentes que él utiliza se pueden, digamos, conseguir respuestas indirectas, ya que, por ejemplo, la categoría libres y no libres, que es algo que alrededor de los 1000 años que van desde el colonato tardorromano hasta el señorío banal y los villein, o sea, es muy cambiante. Entonces, si bien ya para la Baja Edad Media estos términos quedan ambiguos, sin embargo, la división entre libres y no libres sigue siendo determinante en alguna manera para la estratificación, principalmente porque los libres tienen más capacidad de acumulación de tierras y por otro lado la renta de los no libres es mucho más pesada. Es decir, sigue habiendo ciertas distancias entre el estatus jurídico libre y no libre. Entonces, si bien sería ambiguo como diferenciar entre libres y no libres, en cuanto al estatus jurídico sigue a veces siendo determinante. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando ya vemos la categoría, la figura del villein, que bueno, después lo vamos a hablar mejor, no podría enmarcarse dentro de estas categorías. Entonces lo que Hilton dice es que la división más grande que podemos establecer en la estratificación del campesinado es entre aquellos que tienen la tierra y los recursos suficientes como para subsistir y como para pagar las rentas, y por otro lado, aquellos campesinos que no tienen los medios de subsistencia necesarios y por lo tanto tienen que muchas veces trabajar como jornaleros para un señor. Entonces lo que dice Hilton es que, por ejemplo, esta cuestión de quienes no subsisten termina como contribuyendo a las lógicas del dominio, porque por ejemplo en Inglaterra, como vamos a ver cuando hablemos del caso de 1381, digamos, el dominio, la carga señorial y dominical sobre los campesinos era muy pesada, o sea, seguía existiendo un régimen como de opresión muy cercano y muy fuerte a los campesinos. Entonces, bueno, existía todavía esa posibilidad de trabajar en el dominio, en la reserva señorial. Bueno, yendo más al contexto de la Baja Edad Media, uno de los factores, otro de los factores que Hilton va a privilegiar es la cuestión del crecimiento demográfico. No sé si se acuerdan, pero vieron que, como viendo dentro de una larga duración a la Edad Media, en los siglos XI, XII, XIII, por ahí, digamos, hay un crecimiento demográfico,
hay un desarrollo también de las ciudades, hay un crecimiento económico, que va a llevar a que haya una disminución de la tenencia campesina. Y esto va a llevar a que aquellos campesinos que viven en pequeñas tenencias tengan recursos insuficientes porque, en principio, la tenencia más pequeña es menos productiva, y porque estos también campesinos empobrecidos siempre tienen las peores tierras. Quizás quienes acaparan las tierras más ricas y más productivas y quienes también tienen los recursos tecnológicos mejores para trabajar esas tierras, son los campesinos más enriquecidos, que bueno, ahora vamos a hablar de eso. Pero entonces, como no tienen esta capacidad de reproducirse autónomamente en su tenencia, tienen que trabajar como jornaleros con un señor. Al mismo tiempo que, bueno, como dije, se da este crecimiento demográfico y también crecimiento económico, que, bueno, creo que es de lo que habla Wickham. También está el factor del mercado, porque, bueno, como decíamos, Hilton discute como con viejas teorías marxistas sobre el lugar del mercado, digamos, en esta desigualdad. Y bueno, para Hilton sí también es importante el factor del mercado, porque digamos que interactúa con los otros demás factores. Por ejemplo, el hecho de que exista un mercado de tierras hace que quizás los campesinos enriquecidos tengan mayor acceso y por lo tanto puedan acumular más tierras y por lo tanto aumentar la desigualdad. Por otro lado, retomando un poco lo que había dicho Mika sobre la cuestión de la relación de fuerzas entre las clases, está bueno porque es algo como que se ve bastante en esta segunda parte de la materia, y esto también es determinante, digamos, la presión señorial que haya en tal aldea, en tal momento, va a estar, digamos, determinada por la relación de fuerzas que haya entre campesinos y señores, y digamos, por ejemplo, en 1381 la fuerza del campesinado tenía una fuerza tal que logró ciertas conquistas, por ejemplo. Pero bueno, es importante entender eso, de que la presión señorial y de la opresión que los señores feudales ejerzan sobre el campesinado está también determinada por un montón de factores como después vamos a ver con la crisis del siglo XIV. Y por último, para describir un poco mejor estas distancias como entre los campesinos más pobres y los campesinos un poco más ricos, es que estos campesinos ricos, es decir, aquellos que pueden acaparar tierras, que tienen la mejor tecnología, que tienen animales de tiro, que, digamos, tienen una producción que también pueden orientar hacia el mercado, empiezan a construir dentro de las propias comunidades también cierto poder político, cierto poder de representación que los lleva a quizás ejercer un lugar de autoridad campesina. Y bueno, esto da cuenta también como de la relación bastante cercana que hay entre la cuestión económica, la cuestión de la tierra y la cuestión la cuestión política. ¿Qué más? Bueno, eso más que nada como para situarnos en la Baja Edad Media, y después Hilton lo que habla, bueno, contemplando este factor, o sea, factor demográfico, factor mercado, teniendo en cuenta esta división entre campesinos ricos y campesinos pobres, así como la presión señorial, y como estos campesinos tienen dentro de las comunidades, lo que va a decir Hilton es que para el siglo XIV, que es cuando empieza la fase de crisis de la Edad Media, la crisis demográfica, la que va a llevar la peste negra, que empieza en el 48, va a hacer que, bueno, la alta mortalidad va a llevar a un descenso demográfico muy fuerte, y eso va a hacer que haya
mayor disponibilidad de tierras. O sea, el proceso contrario al que hablábamos durante el siglo XII-XIII, en el que se había dado una fragmentación, digamos, de las parcelas, porque había la gente. En este caso, la mayor disponibilidad de la tierra tenía que ver, por un lado, con que, bueno, había una escasez de trabajo, o sea, había una escasez de campesinos, y por lo tanto, su valor era mayor, es decir, el valor del trabajo asalariado de estos campesinos era mayor, por lo tanto hubo un ascenso de los salarios reales y también una reducción de la renta, justamente por esta falta que había. Es decir, cuando hay menos campesinos, cuando hay menos trabajadores, cuando hay menos mano de obra y hay mucha tierra que trabajar, las condiciones son más favorables para el campesinado. Y bueno, y las tenencias son claramente más grandes. Y bueno, esto para Hilton, esta, digamos, crisis que hubo en el siglo XIV, tendió a incrementar, digamos, el nivel general de vida de todos los estratos del campesinado, porque también los campesinos enriquecidos, si bien tenían dificultad, por ejemplo, en conseguir mano de obra, también digamos, a ver, estuvieron todos en condiciones de nivel de vida en el que no se deterioraron, porque, por ejemplo, en lo que comenté antes, de cuando la tenencia campesina estaba reducida, ahí el nivel del campesino pobre era peor, era cada vez más pobre. Acá había una estabilidad un poco más grande para el siglo XIV. Y bueno, esta condición en la que estaba el campesinado en el siglo XIV, dice Hilton, que es como anormal. Y bueno, va a ser también lo que después veamos cuando demos el texto de Da Graca, de la crisis del levantamiento de 1381. Pero bueno, esta es la situación en la que ese levantamiento se da, que en realidad va a terminar siendo favorable para el campesinado más pobre. Pero bueno, eso. No sé si lo dije muy rápido o hay alguna duda o estuvo bien. O sea, es más que nada como para ver también cómo estos factores se alteraron, por ejemplo, mucho en ese pasaje de una fase de estabilidad en los siglos XII-XIII a una fase de crisis como la fue la del siglo XIV, que también va a ser determinante para las luchas campesinas de ese siglo. Bueno, eso es el trabajo práctico 5. No sé si tienen alguna duda con este texto también, si no, pasamos al siguiente. Pero bueno, lo importante es entender que que son varios los factores por los cuales se da la desigualdad dentro del campesinado y que a lo largo del tiempo también van cambiando en la intensidad o en la importancia que tenga cada factor en ese momento. Lari, Olis. Che, entonces para hacer como un mini repaso de Hilton, sería como los factores que influyen, bueno, el tema de si son libres o no libres, el crecimiento demográfico, el mercado, la presión Sí, perdón. Decime. Sí, o sea, todos esos factores dentro de la clasificación, de la diferenciación que hace Hilton entre campesinos que pueden subsistir, que pueden pagar su renta y que pueden aspirar a un ascenso económico, y los que no,
que no tienen los suficientes medios de subsistencia y tienen que trabajar para un señor en un dominio. Claro, todos estos son los factores como que aumentarían o disminuirían la desigualdad entre los campesinos. Claro. Yes. O sea, entonces, libres y no libres, crecimiento demográfico, mercado, la presión señorial, que obviamente depende de la correlación de fuerzas, y la diferencia en la tecnología. Sí, o sea, dentro de lo de la tecnología, o sea, yo como que más lo entendí, o sea, como te dije, está como no muy esquematizado el texto, entonces, como dentro de la descripción de estos campesinos más enriquecidos y más acomodados, lo pondría como un factor en sí porque en el sentido de que, primero, ejercen como autoridades señoriales en las mismas comunidades. Por otro lado, tienen los recursos tecnológicos también como para abocarse a una producción de mercado, por ejemplo. Y además, Hilton habla de la cuestión familiar y de la estructura familiar, por ejemplo, la cuestión de las herencias, de si la herencia está dividida o se da al primogénito, pero son como más particularidades. Lo que sí es eso, como también entender el lugar importante que tiene ahora también el campesino acomodado. Bien. Joya. No sé cómo están de tiempo, cómo vienen con las lecturas y eso, pero capaz algo que puede servir, si no están yendo a las teóricos sobre todo, si están yendo pueden por ahí recurrir a los apuntes de clase, pero en los teóricos, en las clases escritas, si no las tienen las pueden pedir por el grupo, que son como las fichas de cátedra, te ordena bastante el panorama general. Capaz que si necesitan esa especie de orden, obvio, si están muy jugados de tiempo, si están muy justos con el tiempo, bueno, no, prioricen leer los textos de prácticos. Pero si ya leyeron y necesitan acomodar las ideas nada más, capaz les sirve recurrir a las clases teóricas, como para ordenarse. Son bastante claras. Las podemos mandar después a grupo. Sí. Bueno, no sé, seguís vos, Marqui, ¿no? Sí. Bueno, en la clase 6 hay dos textos, uno de Dyer y el otro de Da Graca, donde también, bueno, se van a establecer algunas discusiones. El primer texto de Dyer también nos va a ubicar en la Inglaterra, en lo que sería el periodo pleno medieval y principios del periodo bajo medieval, donde se va a desarrollar este tipo de señorío que hablaba Lara, del régimen de villeinage en torno a lo que sería el manor. Lo que va a plantear Dyer es un alejamiento del poder señorial durante esta época que se va a dar a través de la institucionalización de las comunidades campesinas con más autonomía, es decir, ahí se vincula con la clase anterior. Pero, sin embargo, también hay que tener en cuenta que en Inglaterra toda esta tendencia, digamos, que se da en el feudalismo pleno, no fue tan común. Se negociaban ciertas cosas, pero había un sistema muy rígido. La reserva va a ser muy importante y no se va a dividir ni se va a dar en tenencia. El campesinado es servil. Y en este sentido, las condiciones que va a haber de extracción de excedente van a ser muy gravosas. El manor tiene que ser entendido como una unidad de gestión que va a estar conformada por la reserva domanial y un conjunto de tenencias campesinas, es decir, un sistema bipartito, como ya se ha dado en lo que habla Dewey. El régimen de villeinage, tenemos que la capacidad de coerción de la nobleza va a estar garantizada por el pago de la renta. Estas pretensiones están garantizadas también por el rol político-económico que el señor va a tener y que va a estar sustentado en los tribunales del manor, que van a desplegar una serie de regulaciones restrictivas que van a marcar también digamos, el marco jurídico-político en el que se va a desplegar el campesinado, libre, no libre. Y bueno, hay distintas restricciones, no voy a ahondar mucho, pero por ejemplo,
el movimiento de la población no libre, las restricciones a la transferencia de tierra en el campesinado no libre, el no acceso a los tribunales públicos, el campesinado no libre, que se denomina villey, no podía disponer libremente de sus bienes muebles, condición heredable, y bueno, el campesinado libre quizás podía apelar a las decisiones del tribunal local, disponían de sus bienes y no estaban obligados a los servicios de trabajo. Ahí también, bueno, se desprende quizás un poco también esto de los textos de la clase anterior. El siglo XIII debe ser entendido también como un periodo de tiempo donde hay una intensificación de la explotación del campesinado y por consecuente se pueden observar resistencias activas o pasivas del campesinado. Como verán, hay una línea, digamos, de argumental que se va desprendiendo de a poquito en cómo se van conectando las clases. La intensificación se va a ver, la intensificación, digamos, de la coerción va a estar vinculada también a este elemento que es el mercado, que bueno, ahí también se puede vincular con el texto de Wickham de la clase posterior a este. Y en Inglaterra en particular se va a dar un aumento exponencial de lo que son los servicios de trabajo, ¿no? La corvea. También algo que habla Dyer es la monumentalización de la riqueza. Los castillos pasan a ser más ostentosos. Se busca reproducir la clase estamental desde un punto de vista económico y también simbólico, mediante, bueno, la apariencia y la ostentación. Y para Dyer, lo que tenemos es que no hay una totalidad que se pueda extraer o que hayan extraído, sino que también se daba lugar a estos espacios de resistencia, ya que la estructura de recaudación era a base de oficiales locales, que es esto también, bueno, esta capacidad de tener instituciones políticas autónomas propias, que si bien efectiviza una extracción de excedente, es decir, el oprimido o el explotado se hace cargo del sistema de explotación, pero también se dan espacios de resistencia. Y es donde también Dyer habla sobre esta característica de la ineficiencia, ¿no? Y también en estos lugares de resistencia que él ve, lo ve por la característica de una escisión, un alejamiento que hay para Dyer del poder real, del poder señorial sobre el proceso productivo. Y bueno, de estos espacios de resistencia va a dar lugar también a que ciertas familias puedan acumular, ¿no? Más riqueza que otras. Por ende, tenemos que la institucionalización de las comunidades aldeanas y las posibilidades de resistencia van a estar vinculadas en lo que es el proceso histórico. Entonces, lo que tenemos como para pasar en limpio lo que sería esta cronología de fases sería el siglo XII, fase expansiva de ingresos y de conformación del feudalismo pleno; el siglo XIII, duplicación de ingresos por renta, aumento de población, aumento de productividad, roturación de nuevas tierras menos fértiles y una expansión del mercado; y el siglo XIV, crisis, ¿no? Bueno, en el siglo III, entonces, donde se da este contexto de duplicación de ingresos por renta, que hay que tener en cuenta que Dyer también habla de que las ganancias van a la esfera de consumo y no del beneficio. Si bien ve algunas inversiones, el siglo XII es una fase expansiva de ingresos y de conformación del feudalismo pleno, que es esta conformación de la comunidad, de sus instituciones, de la característica de un señorío jurisdiccional, que igualmente eso ojo, porque hay que ver también en las diversas regiones. Por ejemplo, en Inglaterra, si bien hay un dominio político, sigue teniendo un carácter domanial, ¿no? Pero enmarcado en un feudalismo pleno porque se caracteriza por una dominación jurisdiccional y con instituciones políticas autónomas aldeanas, que tienen menor intensidad que en otras zonas geográficas. En el siglo XIII es la duplicación de ingresos por renta, que hay un aumento de la población y un aumento de la productividad. Se ponen en roturación nuevas tierras que son menos fértiles y hay una expansión del mercado. Y el siglo XIV está marcado por crisis.
No sé si hay algo más de Dyer, o sea, más que todo también es eso, cómo contextualiza, cómo da ciertas afirmaciones en torno a esto, por ejemplo, la decisión del señor con el proceso productivo, de la renta, ¿no? De la renta como un dispositivo económico que es todo lo que se pueda extraer, si bien no es que deja pobre a sus fuerzas productivas porque no tendría sentido, pero sí como que lo toma eso y que da lugar a estos espacios de resistencia. No sé si hay alguna duda Fueron características así más generales, pero también como para ir para después contraponer con el texto de Da Graca, que es como un poco más contundente. Si no, seguimos con el texto de Da Graca. Si voy muy rápido, avísenme, no hay problema. Bueno, el texto de Da Graca, digamos que ya empieza ella hablándonos de cuál es su objetivo, ¿no? Que en términos generales, y cito, es que ella lo que quiere es poner digamos, en superficie, en relieve, las implicancias que tiene el hecho de que la explotación rija las relaciones sociales, ¿no? Para esto va a partir diciendo que la renta feudal, como una relación que contiene un conjunto de determinaciones, va a expresar vínculos de dominación que se extrapolan a diversas dimensiones, que influyen en la existencia del productor directo y también de sus formas sociales. La Graca acá lo que va a hacer es va a poner en juego todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, lo va a poner en juego, porque va a hablar de instituciones políticas aldeanas, va a hablar de formas de resistencia, va a hablar de la dinámica feudal, de la renta feudal, y va a estudiar un conjunto de cargas también. Entonces el texto, digamos, de Da Graca se puede dividir en dos. Hay una parte que es la más importante y la otra es más que todo para ejemplificar o digamos, poner desde un punto más empírico todo el marco teórico que ella va a desplegar en la primera parte del texto. Entonces, en la primera parte del texto lo que tenemos es que va a partir de elaboraciones clásicas de la renta feudal y discusiones en torno a eso. Y bueno, en segundo lugar, lo que va a hacer es analizar un conjunto de cargas en particular, que es el abastecimiento y el hospedaje y todos los servicios asociados que están a eso, que se enmarcan en el desplazamiento señorial de la casa y corte real a lo que hace la itinerancia señorial, en la cual la Graca va a sentar posiciones contrarias a aquellos historiadores que hablan del carácter positivo de este desplazamiento señorial. Entonces, para analizar este conjunto de cargas, Da Graca va a tener en cuenta los costos en las condiciones de vida para el productor directo, los formatos específicos de coerción y de lucha contra la renta, y va a tratar la renta feudal como un acto de poder y fenómeno que va a trascender la esfera económica. Es decir, que no se va a comportar solo como un dispositivo económico que está arraigado solo a los tiempos de cosecha, sino que va a tener en claro que las cargas que ella va a abordar han sido poco estudiadas como rentas, ya que a priori no se ajustan a un trabajo sobrante no retribuido, porque, digamos, en el marco normativo, digamos, del abastecimiento y el alojamiento, se retribuye, es decir, que se paga. Y por ende lo que expresaría teniendo eso es una explotación mediante el comercio. Lo que va a ver Da Graca y va a estudiar son los abusos en torno al abastecimiento y alojamiento y todos los servicios asociados a estas imposiciones, ¿no? Entonces, en un primer lugar tenemos un despliegue argumental de lo que sería la renta feudal. En un sentido amplio, y teniendo en cuenta que la renta incluye obligaciones de diversos tipos, se va a partir de la proposición de que la renta va a ser todo aquello que el señor obtiene del campesinado, y no todo lo que se registra que se asocia a la tenencia. Esto lo que va a implicar es que no todos los contenidos de la renta van a ser económicos o traducibles a cuantías, ¿no? Seguido, entonces, a esto, se puede decir que la renta feudal va a expresar el máximo de excedente que el señor pueda extraer que se encuentre por fuera de los marcos de subsistencia y reproducción de la unidad doméstica, es decir, excedente. La cantidad extraída va a depender de diversos factores. Por ejemplo, acá se agrega algo que estuvimos hablando hasta ahora, que es la resistencia del productor directo a la exigencia de renta, ¿no? Entonces, dice Da Graca
que si la renta es todo lo que el señor pueda apropiarse del campesinado, también es todo lo que el señor pueda quitarle. Que, por ejemplo, ahí ella va a hablar de los costos en términos de condiciones de vida, del uso que hace el señor de la herramienta que va a posibilitar su reproducción social, que es la renta, y no tiene como principal objetivo el beneficio directo e inmediato, sino el mantenimiento de las condiciones de existencia de la clase propietaria. Es esto de que no solamente es algo económico, sino también una cuestión simbólica, ¿no? De decir, yo pertenezco a esta clase y vos no. Incluso, bueno, ella cita en un momento a Bonassi, por ejemplo, cuando habla de la caballería, cómo hacen montadas de caballo en la aldea para generar esa imagen de que te estoy controlando, ¿no? De que no te atrevas a hacer algo que esté por fuera de lo que debas hacer. Entonces, la autora lo que va a decir que el estudio de la renta feudal debe contener la forma de incidencia en las condiciones de existencia del campesinado y sus formas sociales, teniendo en cuenta que en las sociedades no regidas por el valor de cambio, los límites que van a emanar del trabajo sobrante no retribuido van a verse sometidos por un círculo de necesidades más estrecho o más amplio. Es esto, por ejemplo, están los tiempos de cosecha en los cuales se extrae la renta en trabajo, en especie, pero también están estas necesidades, ¿no? Entre comillas, de, por ejemplo, del desplazamiento. Hay una visita de una corte real y, digamos, parte de esa corte va a la aldea y los campesinos están obligados a abastecerlos y alojarlos. Entonces, en este sentido, ¿no? De un círculo de necesidades más estrecho o más amplio. Y de aquí deriva que hay una influencia de los caracteres del consumo señorial y las clases estamentales, ¿no? También Da Graca va a profundizar en lo que es la coerción extraeconómica, que es algo que, bueno, que también ya han dado en las clases anteriores, que es una característica, digamos, inherente a una sociedad precapitalista, ¿no? El fundamento, entonces, de la renta feudal es la coerción extraeconómica, que esta va a determinar la forma de propiedad que se establece entre los productores directos, que son los poseedores, y el medio de producción, que es la tierra. Si el vínculo de estos dos elementos es de posesión efectiva, entonces la forma de extracción de plusproducto, de excedente, es por la fuerza. Por eso ahí la coerción extraeconómica. Es decir, que hay una coerción que está por fuera del proceso productivo, porque el proceso productivo lo controla el campesinado. Y la modalidad concreta de apropiación de excedentes se va a focalizar en la unidad doméstica, la cual es una unidad económica individualizada. Entonces va a constituir una especificidad en torno a las formas que adquiere la coerción, la dominación y la contestación, ¿no? Ahí hay que prestarle atención cuando después en la clase 8 se da también cómo se dan esas formas de contestación. También Da Graca va a hablar de algo que habló tanto Hilton y Feller, que es la diferencia social dentro de la comunidad. Que, por ejemplo, va a generar... la renta feudal va a generar un impacto diferencial de los estratos de la población tributaria. Más que todo, teniendo en cuenta estos procesos de riqueza diferenciales, ¿no? Donde va acá a emerger la figura del campesinado enriquecido como una figura que después en la clase 8 va a tener la característica de ser un sujeto transicional. Bueno, también Da Graca lo que va a poner es esto del conflicto, ¿no? Como un elemento que es inherente al tipo de relación de renta. Por ende, su extracción, digamos, efectiva y la forma de apropiación va a depender de la correlación de fuerzas configuradas en un lugar y momento dado, que es algo que también Dyer habla. Negociación de los contenidos de la renta, la situación de las comunidades aldeanas también pueden formar barreras a la pretensión de renta, ¿no? Acá se vincula mucho con la clase 5, ¿no? Por ende, digamos que la renta va a tener contenidos tanto políticos, sociales, ideológicos que van a derivar de la ejecución de un acto de poder. Expresa una relación que extiende su influencia sobre múltiples aspectos de la vida social. La autora entonces lo que va a querer hacer es ubicar el desplazamiento señorial y las cargas asociadas a este desplazamiento dentro de este enfoque. Por ejemplo, que tiene un contenido ideológico. Si ven en el texto, habla en un momento de la Inquisición, ¿no? Que que la Inquisición va a una aldea y Da Graca pone que el tema de la información sobre la herejía, ¿no? Como
la renta ahí como información, porque le están quitando información, y además también una humillación y una coerción de me tenés que decir esto, si no vas a ser cómplice o te acusan de hereje. Entonces, el sentido de aplicar este marco teórico, digamos, a lo que es después todo lo que hace el estudio de esas diversas cargas, que parece un choclo, pero si se tiene bien estructurado quizás este enfoque, ya eso cuando lean la segunda parte del texto se va a abordar de una manera distinta. Tampoco es que se tienen que saber todo, pero vieron que quizás teniendo una base más empírica, el conocimiento se queda mucho más en la cabeza, ¿no? Entonces lo que va a querer hacer la Graca en esa segunda parte es observar los efectos de las estadías que inciden de lleno en la asistencia del campesinado, en contraposición a aquellos que ven este hecho como enriquecedor y contribuidor al desarrollo económico, social y cultural. Y también en oposición, en esa decisión que ven autores, por ejemplo Dyer, en torno al ámbito productivo, o sea, la separación que hay entre el ámbito productivo, en el proceso productivo y en el poder señorial. Por ejemplo, Da Graca habla de que le quitan mulas o se pierden. También Da Graca habla de que le pisan la huerta, y eso es incidir directamente con los tiempos de cosecha, con un montón de cosas. Sí, Andrés. Compañero, no, sabés que se me cortó, pero vos estás hablando de que hay un documento que es empírico, decías, que muestra. No, en el texto de Da Graca, ¿viste el de que habla de la renta como dominación social? Sí, lo leí. Viste que hay una parte que que ella habla sobre, digamos, parte de elaboraciones clásicas de la renta feudal, define la renta feudal y después analiza las cargas, o sea, las distintas formas de, o sea, de cuando se dentro de lo que es. instalaban estos personajes en las casas de los campesinos. Claro, sí, bueno, ahí como ella aplica este marco teórico que establece en la primera parte del texto y cómo lo aplica ahí, en la renta feudal como no un mero dispositivo económico, sino todo lo que el señor y sus representantes, digamos, pueda sacarle al campesinado, que es Que información. lo obligaban a vender las vacas, le obligaban Claro, también, a o dormir incluso les usaban las mulas. Claro, la ropa lo Claro, usaban. cómo inciden en el proceso productivo, en las condiciones de vida y también en la humillación. Por ejemplo, ella cuenta en un momento, en una pesquisa, que le muestran al campesino un papel. Esto es lo que pasa. Y claramente el campesino es iletrado. No entiende. Si vos tenés la fuerza, vos sos el poder, vos sos la autoridad y la emanás, y encima simbólicamente, porque me estás como humillando que yo no sé leer. Claro. Bueno, eso como lo enmarca dentro de este marco teórico de la renta, no como un mero dispositivo como una carga económico. lo pone ella también a eso. Porque ¿Cómo? puede decir que también es el daño que le hacían, porque a veces se quedaban un mes. Ella lo que pone es el enfoque, digamos, de la dignidad humana, básicamente. O sea, como darle, viste, como no que capaz a veces el marxismo peca de estructurar todo así. Y bueno, acá como se ve en base a ese estudio que hace, y cita algunas fuentes, cosas, nada, cómo le rompen huerta, cómo los abusos que hay en torno a lo que es el abastecimiento y el alojamiento. Y eso lo toma ella también como carga señorial, testigo. Claro, como renta feudal. Porque para ella la renta feudal es todo lo que el señor le pueda quitar al campesinado. Claro. Y no es solamente lo que se cuenta o lo que es ingreso del señor, sino que también ahí interfieren un montón de aspectos políticos, sociales, ideológicos. Por ejemplo, el ejemplo que di de ideológico es cuando tiene que alojar comitivas de la Inquisición, buscando herejes. Que ahí lo que quieren quitar es información, por ejemplo. Sí, lo vi también, lo vi, porque justo estoy haciendo el resumen, ¿viste? Estaba por ese texto encima. Ok, incluso Da Graca habla de que algo que le puede quitar es salud. Eso también me quedó, de eso quería hablarte, de lo de la salud, porque dormían como un mes sin el colchón que tenían, sin la ropa de cama. Claro. Dormían en donde estaban los animales, ponele, porque no podían estar en la casa. Y esto se desprende del hecho de que, de la coerción extraeconómica, ¿no?
de la dinámica propia de las relaciones de producción que se establecen, que el campesino es el poseedor, no es el propietario de la tierra, sino el poseedor y por ende puede controlar el proceso productivo, las formas que quedan de extracción de excedentes por la fuerza. Es generando un mecanismo de dominación para que vos me des parte del producto sobrante. Muchas gracias a mi compañero, te entendí perfecto. Es el texto. Genial. Gracias. Así que nada, este texto abórdenlo así. Primero estructuren bien todo el contenido teórico que ella da, que es bastante, pero... Y después cuando lean lo de las cargas que ella analiza, va a ser un poco más ligero. No lean todo así de una junto, sino como que estructuren un poquito esto del marco teórico y después abordan las cargas, que ahí se va a entender más. Pueden sacar ejemplos. Yo no creo que les tomen qué pasó en Medina del Campo con una pesquisa. Pero sí quizás como una forma de cómo se expresa esta definición que Da Graca hace de la renta feudal. Bueno, no sé si queda alguna duda de la clase 6. Más que todo, bueno, eso en que se contraponen Dyer y Da Graca, el de la renta, de la división del señor con el ámbito productivo. Si no, seguimos por la clase 7. Bueno, la clase 7 se va a insertar también en un periodo de... bueno, el texto de Da Graca, no lo dije, se ubica en la zona de Castellana, en el periodo bajo medieval. Wickham va a hablar va a explicar esta expansión comercial que se va a dar en Europa en términos generales, también en el periodo pleno medieval, sería el siglo XIII y principios del XIV, pero hasta ahí. Wickham lo que va a hacer es describir la expansión económica a partir del desarrollo de la economía monetaria y mercantil, en conjunción con el apogeo de las ciudades medievales que se van a relacionar con el sistema feudal. Hay una mejora tanto en los sistemas de roturaciones de tierras, de los sistemas de transporte terrestre y fluvial, en consonancia con el aumento de los excedentes agrícolas, de los intercambios comerciales y de mercados locales y supralocales, en consonancia con el crédito y el banco, que va a dar lugar a un aumento de la exigencia de renta-dinero, que va a estimular el intercambio del campesinado en el mercado, a un desarrollo de los mercaderes y a un desarrollo de las ciudades. Acá de vuelta, repito, estamos en el siglo XIII, que es este periodo de expansión y de duplicación de ingresos por renta. Lo que vamos a ver entonces es un desarrollo de las fuerzas productivas a través de un despliegue de fuerzas y recursos que ya se habían ido forjando con la consolidación del señorío banal o del feudalismo pleno. Hay una expansión demográfica y migraciones, y el autor va a definir de manera sintética los distintos regímenes señoriales que él ve que se seguían dando en el siglo XIII, ¿no? Está el Estado carolingio, el señorío banal, y bueno, mucho se puede ver en Francia, España e Italia, está el enfranquecimiento de las comunidades, ¿no? Esto que habla Feller. No sé si, no voy a definir el Estado carolingio, señorío banal, porque bueno, eso son cosas que ya han dado. Si lo necesitan, lo hacemos igual. El autor entonces lo que va a hacer es reconocer con mucho énfasis la tendencia a la monetarización de la economía, ¿no? No solo más dinero en circulación en escalas mayores con la estructura crediticia de los bancos, sino que también los señores fueron admitiendo con mucha más permisividad la renta en dinero para adquirir más bienes en el mercado. Esta dinámica va a vincular mucho más a los campesinos con el mercado, ya que para efectuar el pago de la renta en dinero debían ir al mercado a intercambiar parte de su producto por dinero. Entonces, el intercambio mercantil y el comercio de dinero, ambas cosas van a contribuir entonces a la ampliación, no generalización, sino ampliación de la producción mercantil y a la monetarización de las relaciones de intercambio y de apropiación, ya que el señor haría en esta esfera de relación, ya lo que el señor va a hacer, digamos, en esta esfera de intercambio y de comercio de dinero, es la realización mercantil de la renta. Es decir, esa renta que extrae la realiza mercantilmente. No sé si existe la palabra mercantilmente, pero bueno, supongo que se habrá entendido.
Entonces, esta realización mercantil de la renta lo que va a ser tanto por la renta en producto, la renta en dinero, consumiendo bienes de prestigio producidos en las ciudades, ¿no? Acá también una cuestión del valor simbólico, ¿no? Del valor de prestigio que tiene un elemento material. En este sentido, si los bienes de prestigio, por ejemplo, que son producidos en las ciudades, acá lo que vemos es una conexión, ¿no? Entre ciudad y mundo rural. La relación con el crecimiento de las ciudades se va a basar en particular, perdón, me trabé. Esta relación que ve Wickham del mundo rural con las ciudades en esta realización mercantil de la renta. Por otro lado, había también una suma superior en el intercambio local de productos básicos, ¿no? Como los tejidos para consumo popular. Entonces, el nexo entre la mayoría campesina y la red interna de comercio va a ser el abastecimiento de materia prima y el consumo. El campesinado entonces se va a ir convirtiendo no solo en productor, sino que también en consumidor. Esto es importante. En este periodo entonces se van a ir desarrollando los cambios en las prácticas del continente y en las esferas de lo mental y lo social que van a sentar las bases de las futuras transformaciones que se van a dar en la clase, que vamos a ver en la clase 8. Acrecentando la prosperidad del campesinado rico y acentuando la pobreza como norma de las aldeas, que será en el siglo XIV y XV este campesinado enriquecido un sujeto transicional que va a conformar el asentamiento del capitalismo agrario que después va a caracterizar Dyer, ¿no? Que, bueno, esto va a generarse en base a contradicciones internas de la propia comunidad, pero bueno, eso lo vamos a ver después, que se va a vincular con los temas posteriores. No sé si Wickham quedó claro. Es un texto que parece largo, pero se desprenden las cosas bastante explícitamente como para... No pasamos directo al texto de Astarita. Voy a hacer un mate. Bueno, pasamos entonces directamente al texto de Astarita, que habla de la mujer en la unidad doméstica. Es el mejor texto de todas las clases hasta ahorita, aclaro. Sí, este es un texto muy lindo y muy ameno encima, se entiende mucho, la verdad. Está muy bueno el texto este. Es cortito, pero bastante conciso y contundente. Bueno. Entonces, Astarita. La primera afirmación que nos va a hacer Astarita es que la unidad doméstica se compone por la familia nuclear, ¿no? El hombre es propietario sobre todos los miembros del hogar. Esto incluye a las mujeres. Por ejemplo, esta dinámica se veía reflejada en el rechazo que generaba en la aldea que una mujer que quedaba viuda fuese la jefa de hogar, ¿no? Entonces cabe la pregunta, ¿en qué marco se daba esto? En una sociedad agraria donde la producción depende de la capacidad física de la familia. Por lo tanto, es necesario el control estricto dentro del hogar para un proceso productivo apto para el pago de la renta al señor. En este sentido es que había una distribución de las tareas. Por ejemplo, la actividad del arado era vista como una actividad del hombre, era una actividad masculinizada. Lo que vemos también acá que hay que prestar atención es un sesgo biologicista que compone la dinámica sexogenérica que se va a impartir hacia el interior de la unidad doméstica. Aunque, sin embargo, la principal contradicción que vemos en el feudalismo, en su matriz social, sigue siendo la dominación de clase que se inserta en un tipo de relaciones de producción. Pero sí, ojo, quizás que hay algunos autores que van a partir de una construcción social de la potencia física femenina para explicar la dominación y la subordinación de la mujer en el feudalismo. Ya que parten del supuesto, de que en el feudalismo se impone el que mayor fuerza ostenta, es decir, en la capacidad física. Y se basan, entonces, en fundamentos biológicos que van a servir de algún modo para justificar el esquema de distribución de tareas. Entonces es que la autoridad masculina se sustentaba en su supuesta mayor fuerza muscular, ¿no? A esto se le suman dos elementos.
la importancia de la capacidad física productiva para la extracción de plusproducto que ejercía el señor y la influencia de la Iglesia para construir prerrogativas en torno al rol de la mujer en la sociedad. Pues esos dos elementos también van a componer, digamos, en el sentido subjetivo y en el sentido también objetivo de esta sociedad, el rol que va a adquirir y que va a socializar la mujer en el feudalismo. Esta conjunción de elementos va a dar como resultado la exclusión de la mujer de las tareas del arado y demás, tareas que significaban un peligro o que significaban mucha fuerza, como la construcción, por ejemplo. Por ende, el núcleo productivo en el cual se inserta la mujer van a ser las tareas del hogar y las que se desprenden de la unidad doméstica. Tareas que eran vistas como no productivas, cocinar y el cuidado. Entonces, ¿en qué posición dejaba la mujer esta situación? En el resguardo, ya que va a proveer las tareas de cuidado. Es una tarea de reposición de energía de la fuerza productiva. Entonces una subordinación que se manifiesta en su relación opresiva con la autoridad masculina, la cual se va a encontrar, digamos, hay una subordinación que se manifiesta en la relación opresiva con la autoridad masculina, pero digamos que la unidad doméstica en su totalidad se va a insertar también bajo la subordinación de la clase nobiliar. Es decir, que implica dos esferas. Por eso también el tema este de que quizás la principal dominación es de clase, ¿no? En el feudalismo. ¿Esto quiere decir entonces que las mujeres campesinas se dedicaban solo a las tareas de cuidado? No, Astarita también habla de que fuera del ámbito doméstico también realizaban actividades económicas de distinta índole. Así trabajaban como lenceras, silleras, zapateras, calceteras, es decir, en las artesanías. Entonces, en síntesis, para este autor, la mujer tenía dos funciones, que a su vez era la misma función social, ¿no? De género y de clase. La de reproducir a los productores y la mantención de la especie. Trabajos más riesgosos a los hombres, lo que genera un gran número de viudas. Entonces, esta dinámica era que el hombre accedía a los trabajos más lejos del hogar campesino y la mujer accedía a los trabajos más cercanos al hogar campesino. Esto se ve aparejado también que mientras más hijos, más tiempo dedicado a la crianza y la preparación del alimento. Lavandería, preparación del pan, elaboración del vino y de la cerveza, que tenían también, sin embargo, rescata Astarita, ingresos económicos independientes a la autoridad masculina. Que eso es un factor también importante, porque el hombre no era el único, o sea, el hecho de que ingrese dinero en la unidad doméstica. Eso, en síntesis, lo que dice Astarita. También habla del caso de mujeres herejes, etcétera, etcétera. Pero es más que todo esto de cómo se da la dinámica, digamos, de dos esferas de subordinación que imbrican que se pone en la unidad doméstica. Por un lado, la exigencia de la renta, que eso, digamos, determina las formas de coerción y las formas de la renta y los tiempos de cosecha, y a su vez la autoridad masculina, cómo se construye dentro de la unidad doméstica, que está vinculada con esta subordinación que genera el señor, y que adentro de la unidad doméstica también se da una subordinación a la mujer. No sé si quedó alguna duda. Si no, se sigue con la crisis del siglo XIV. Bueno, si les parece, entonces seguimos con el de la Graca, el levantamiento. Bueno. El texto de Agraca es sobre el levantamiento inglés de 1381, que bueno, se caracteriza por ser, digamos, como la mayor expresión de la lucha de clases durante la Edad Media. Porque primero tiene que ver con el nivel de
de rebelión y el nivel de movilización del campesinado que hubo en este levantamiento, así como por la radicalidad de sus demandas. Ya que, por ejemplo, una de las demandas más fuertes es la abolición de la servidumbre, que para pasarlo a nuestros términos sería ahora como decir abolición del capitalismo, por ejemplo. O sea, era como algo muy, muy disruptivo en ese momento. Bueno, lo que primero se da acá es como hacer una breve descripción de qué es lo que pasó y pone en el texto la crónica de Anonimel, que es una crónica anónima que cuenta como los sucesos del levantamiento. Y después, en una segunda parte, hace como la interpretación del levantamiento, cuál es su interpretación propia. Bueno, en Inglaterra, en 1381, Inglaterra estaba en guerra con Francia, y esto implicaba que se haya como inventado, digamos, un nuevo impuesto que iba a parar, digamos, a las fuerzas militares inglesas en esta guerra con Francia. Entonces se agrega este nuevo impuesto que es el poll tax, que era un tercer impuesto militar, digamos. Y esto, digamos, es el detonante porque genera mucho malestar en el campesinado y hay una fuerte resistencia a pagar este impuesto y por lo tanto hay un alto nivel de evasión de este impuesto. Y a partir de eso se envían... bueno, eso es importante porque este levantamiento es estrictamente antiseñorial, no es antimonárquico, no es antiaristocrático, digamos, tiene ciertos elementos, pero es principalmente, o sea, es estrictamente antiseñorial. Porque de hecho los campesinos creían en la voluntad, en la legitimidad del rey, pero en este caso el enemigo es el señor. Bueno, el rey envía comisiones, digamos, veedoras a las aldeas en donde se están evadiendo este impuesto, y acá empiezan a surgir las primeras acciones organizadas del campesinado que se basan básicamente en atacar las propiedades señoriales. Entonces, bueno, se empiezan a dar estas insurrecciones específicamente en las zonas de Essex y Kent, digamos, en la periferia de Londres. Y bueno, los primeros levantamientos son en estas zonas de la periferia, pero después empiezan a desplazarse hacia el centro, hacia Londres. Y bueno, eso es importante porque acá, digamos, confluyen la población campesina y la población urbana, y este levantamiento es característicamente campesino, si bien el sector urbano también participa, es principalmente campesino. Y quienes lideran este movimiento, esta organización campesina, son estos campesinos enriquecidos de los que hablamos cuando hablamos de Hilton, en el que, bueno, acá en Inglaterra, en 1381, hay una estratificación dentro del campesinado, y en este caso, bueno, son los campesinos ricos y los campesinos, digamos, que cumplen como el rol de líderes y de referentes de las aldeas, los que llevan a cabo esta lucha. Bueno, cuando llegan a Londres, toman la Torre de Londres, o Tower Hill, que es donde estaban ahí recluidos como grandes figuras políticas y religiosas de Londres, entre las cuales estaba el rey, Ricardo II, que algo que yo no recordaba era que tiene 14 años este rey, por lo cual, bueno, las negociaciones son un poco particulares. Bueno,
Cuestión, se toma Tower Hill, donde está el rey Ricardo, donde está el arzobispo de Canterbury. Bueno, hay como figuras muy importantes, políticas y religiosas. Bueno, si bien el detonante de esto fue el impuesto, en realidad la causa de este levantamiento es bueno, que es lo que Daguerre acaba de decir después, es un gran rechazo al sistema en general. Es un rechazo al sistema político, al sistema religioso, al sistema judicial, que tiene que ver con las condiciones históricas en las que se encontraba Inglaterra en ese momento. Bueno, y cuando toman la torre, el rey los convoca y les dice, bueno, vamos a charlar, y escucha las peticiones de los rebeldes, entre los cuales está Wat Tyler, que es uno como de los líderes de este levantamiento. Y bueno, básicamente plantea eso, lo de que primero, que ningún campesino sea siervo, que ningún señor tuviera señoría en el futuro, y que ningún campesino quede sujeto a la voluntad de otro si no es por su decisión. También refiriendo como a estas crecientes desigualdades que ya existen entre el mismo campesinado y no solo con los señores, sino que la condición de igualdad también tiene que ser en el propio campesinado, también, más allá de la opresión señorial. Pero bueno, la demanda principal es que ningún hombre sea siervo. Y que bueno, que la tierra estuviera dividida entre todos los hombres. Así también, además de estas demandas de la tierra y de la condición de servidumbre, tienen demandas como, por ejemplo, que los bienes de la iglesia sean de uso parroquial, o sea, que digamos como que se descentralicen o como que pasen a manos de las comunidades los bienes de la iglesia, y lo mismo, bueno, también con ciertas demandas judiciales, porque el acceso a la justicia para los villeins, para los siervos, no existía, no tenían el derecho a acceder a la justicia. Entonces, todas las demandas se englobaban como en un gran rechazo y como una gran insatisfacción en todos los planos a los que estaban sujetos los campesinos, tanto en el plano económico y de la subsistencia, en el plano político, en el plano religioso y en el plano judicial. Bueno, y a partir de todo este hecho, lo que Daguerre acaba de decir, que bueno, más allá de la toma de la Torre de Londres y todo eso, hubo mucho conflicto social, o sea, mucho confrontamiento, quema de castillos, quemas de documentos. Bueno, como que había realmente una acción simbólica sobre los espacios de poder que representaban, digamos, todos estos tipos de opresiones. Bueno, y para terminar bien rapidito, bueno, lo que Daguerre acá dice es que, bueno, Inglaterra en ese momento estaba bajo un régimen de villeinage que era dominante, en el que la servidumbre todavía tenía rasgos dominicales. No era un señorío banal, digamos, meramente político, sino que existía todavía la estructura del dominio, en el que el dominio político era muy fuerte y muy arraigado sobre los campesinos, porque esta condición de villain, primero, era heredable, es decir, si un villain tenía un hijo, ese hijo iba a ser villain. Este siervo también era propiedad del señor, por lo tanto, todos sus bienes también eran propiedad del señor. Y toda esta relación se basaba en arbitrariedades, es decir, el señor imponía cargas sobre los villains y imponía la forma en la que lo iban a explotar arbitrariamente. Y eso también tenía que ver con que el villain no tenía ningún tipo de acceso a la justicia y no podía denunciar las irregularidades y las arbitrariedades que el señor tenía sobre su trabajo.
Y por otro lado, los tenentes libres tenían una condición muy distinta a estos villains, porque primero tenían acceso a la justicia, es decir, podían apelar a los tribunales, disponían de sus propios bienes, de su medio de subsistencia, y tampoco estaban obligados a las prestaciones de trabajo como si lo estaban los villains. Sin embargo, estos tenentes libres también eran parte de esta lucha antiseñorial. Y bueno, lo que Dagra acaba de decir es que, como ya dije un par de veces, es que este levantamiento representa un rechazo generalizado del sistema en general, a un rechazo de los pilares de la opresión que son tanto judicial como político, como religioso, y que también están enmarcados dentro de una fase de crisis, que es el siglo XIV, en el que, bueno, este levantamiento fue 30 años después del inicio de la peste negra, o sea, era un momento muy inestable en ese momento, y bueno, digamos que el disparador del impuesto por la guerra terminó como haciendo estallar toda esta inestabilidad y toda esta descontento, digamos, del campesinado. Bueno, y por último, o sea, la conclusión de la Graca es que en realidad, si bien la revuelta fue suprimida, fue un triunfo del campesinado, porque si bien fue, bueno, como digo, reprimida y hubo una reacción señorial en el sentido de que los señores reforzaron la opresión sobre el campesinado y reforzaron también las multas. Eso también, bueno, de Graca dice que también este control también dio cuenta de que hubo más resistencias campesinas a esas multas y a esas nuevas prácticas coercitivas que estaban, que los señores tomaron, bueno, como esta reacción al levantamiento, pero que fue un triunfo del campesinado, porque después de esta revuelta se abolió la servidumbre legalmente, de a poco, y además empezaron a existir muchas nuevas condiciones de tenencia para la tierra, como lo había sido, como lo fue, por ejemplo, el copyhold. Digamos, bueno, esto marca un momento importante porque cambia el estatus jurídico de los campesinos, dejan de ser siervos, y hay nuevas condiciones de tenencia de la tierra, porque justamente este avance, digamos, de la relación de fuerzas que los campesinos tienen sobre los señores, hacen que esa opresión señorial también tenga cierto retroceso y se resignifique, digamos, sobre nuevas formas de opresión más livianas, digamos. Así que eso es lo importante, que este levantamiento representa un rechazo general al sistema judicial, político, religioso en Inglaterra, y que termina en realidad siendo un triunfo para el campesinado, aunque el levantamiento haya sido reprimido. Así que es eso. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, buenísimo, y pasamos al último, ¿no? Buenísimo. No sé si quedó alguna duda, si no... Capaz fue muy rápido porque me encanta ese texto. Está buenísimo. Sí, está muy bueno el de Araca. Para mí esta parte es mucho más linda. Sí, cierra. De todas formas, en la parte de los teóricos, yo re pelota con la parte de teóricos, pero posta que, o sea, si ya leyeron todos los textos, ya están, tienen todo resumido, capaz les puede servir como para entender por qué es tan importante la crisis del siglo XIV, cómo es retomada,
por distintas corrientes historiográficas y bla. Eso sí, necesitan, o sea, si ya tienen todo leído, todo resumido, y solo necesitan acomodar un poco los conceptos, las ideas, por ahí les puede servir. Si todavía están leyendo textos o resumiendo, bueno, no, obvio, no lean los teóricos, pero nada. Si ya tienen todo eso cocinado, yo lo recomendaría. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos a Dyer, Christopher Dyer, historiador británico, si no me equivoco. Bien, va a hablar, el texto es los orígenes del capitalismo en la Inglaterra medieval, y un poco la idea que va a discutir Dyer es buscar los orígenes de una economía capitalista, ¿no? Con ese paradigma de la Inglaterra de la Revolución Industrial, ¿no? Esa narrativa de la industrialización como la última etapa de un desarrollo lineal. Y también va a cuestionar un poco la idea de buscar en los enclosures, los cercamientos del siglo XV y XVI, que son los que vemos en General 4, o sea, son los cercamientos que vemos recién en General 4. Pero bueno, lo que va a hacer Dyer, el objetivo del texto es matizar y cuestionar un poco esa idea de, recién con los enclosures empezaría a generarse las condiciones de un capitalismo agrario. Lo que busca Dyer es decir, que ya en el mismo feudalismo ya hay ciertas condiciones de génesis, de existencia para un capitalismo agrario. O sea, ya están. No están plenamente, o sea, no podemos hablar plenamente de un capitalismo industrial, obvio. No es que Dyer va a plantear que ya hablamos de capitalismo industrial, sino lo que va a decir es, no es necesario irse a los acercamientos o a la fábrica para buscar un capitalismo agrario, sino que las condiciones previas para que exista ya las podemos encontrar en el feudalismo. El término, o sea, para hablar de la Baja Edad Media, va a seguir hablando del término feudal, porque, o sea, todavía seguían existiendo las características de una sociedad feudal. O sea, seguía habiendo señores, seguía habiendo nobles laicos o de la iglesia, del clero, que ocupaban los primeros rangos en una sociedad y ejercían el poder político. De hecho, en Francia, hasta la Revolución Francesa, va a existir los tres estamentos. O sea, ahí tenían el poder privado, ejercían la justicia, eso sigue existiendo. Pero lo que va a decir Dyer es que ese feudalismo muestra capacidad de adaptación, no de declive constante. No es necesario que haya un declive del feudalismo para que exista el capitalismo, ¿no? Porque por ahí tenemos la tendencia a pensar, para que surja el capitalismo tiene que haber un declive del feudalismo. En realidad lo que va a plantear Dyer es que en realidad hay una capacidad de adaptación del feudalismo. Entonces, no plantea una ruptura tan tajante. Por ejemplo, los señores se adaptan, a la circulación de dinero, que por ejemplo hablaba, no me acuerdo si Marco Lara hoy, de que empieza a haber mayor utilización del dinero, por ejemplo, no sé, para cobrar la renta, y los campesinos tenían que vender sus productos en el mercado para poder de ese dinero que obtenían pagar la renta. Bueno, todo eso o sea, los señores y los campesinos se van adaptando a esas nuevas circunstancias. O sea, feudalismo no. Un ejemplo que va a dar es, con eso de la mayor circulación monetaria, eso no va a provocar un declive del feudalismo, sino que tanto los campesinos como los señores se adaptan a esas circunstancias. También menciona, sobre todo, esto me parece lo más importante, Dyer menciona 5 dimensiones para hablar de una economía capitalista. Una, que haya relaciones de intercambio desarrolladas en las que el mercado tenga una influencia importante en la sociedad, no un rol marginal de, vendo un par de productos para tener dinero para pagar la renta y ya, sino que, haya unas relaciones de intercambio un poco más
un poco más complejas, más desarrolladas, y que tenga una influencia importante en el día a día de la sociedad, el mercado. Esta es la primera condición. La segunda, que haya un grupo prominente, o sea, notable de empresarios, no que sean pocos, sino que haya como un grupo considerable de empresarios que persigan un interés de buscar beneficios económicos a través de la manufactura y el comercio. Esa sería el segundo, o sea, la segunda condición para hablar de una economía capitalista, según Dyer. La tercera condición sería una inversión a una escala grande en los medios de producción, en los instrumentos de trabajo, de producción, es decir, molinos, cervecerías, herramientas para cosechar, ¿no? Eso es importante, que haya una inversión intencional de los señores en esos medios de producción. La cuarta condición para hablar de una economía capitalista agraria es que haya, o bueno, una economía capitalista en sí, digamos. La cuarta es que haya una fuerza de trabajo y que haya un sector de esa fuerza de trabajo disponible que sea asalariada, que cobre un salario. Y la quinta es la innovación en las técnicas de producción e intercambio, que esa es negociable. Según Dyer, o sea, que haya una innovación en las técnicas de producción y de intercambio, te marca la pauta de que hay una economía capitalista, pero no es tan esencial como las otras. Esta quinta, bueno, si no está, se puede negociar. Podemos hablar de una economía capitalista igual capaz. Las otras sí son un poco más tajantes, digamos. La quinta es como, bueno, Dyer dice, no es tan esencial. Esas 5 condiciones son las que plantea Dyer para hablar de una economía capitalista. Y lo que va a decir es que esas 5, así plenamente desarrolladas, van a aparecer recién con el sistema de producción fabril en el siglo XIX. Eso es general 5, digamos. Pero, sin embargo, la economía y la sociedad del siglo XV, o sea, el bajo feudalismo, crean condiciones necesarias para los desarrollos posteriores, para que emerjan nuevas formas de producción y de relaciones sociales que modifiquen esas viejas estructuras y ya hablemos de capitalismo. O sea, las condiciones necesarias ya están en el siglo XV. Iba a decir que hay como una primera oleada de desarrollo en el largo siglo XIII, desde 1180 a 1320, va a decir Dyer, donde, hay un crecimiento urbano, comercialización, que abarca el conjunto de la sociedad. Las ciudades eran pequeñas, los comerciantes eran poco sofisticados, o sea, esos requisitos no se cumplen del todo, y se exportaban mayormente materias primas, no tanto productos, se exportaba lana, por ejemplo. Pero se importaban bienes manufacturados y objetos de lujo, hay cierto crecimiento urbano, se venden productos agrarios, los campesinos compran ropa, herramientas, alimentos, cosas que antes los obtenían por sí mismos, ahora van a comprarlos en el mercado. Entonces, los campesinos pasan a ser consumidores además de productores, y eso es un cambio clave en el siglo XIII. Para Dyer eso es fundamental, que el campesino no solo venda o truequee o preste trabajo, pague en especie, sino que ahora, o sea, todavía el campesino también va a consumir en el mercado, se va a comprar ropa, herramientas, cosas que antes las hacían ellos mismos. Bien, ahora sí, al kit de la cuestión, vamos a la crisis del siglo XIV, que ahí, este crecimiento del siglo XIII, cae en picada, se pudre la momia. En la crisis del siglo XIV hay una serie de epidemias catastróficas, la más conocida es la que hablamos, la peste negra, de 1348-1349, que esa caída de la población que ya hablábamos, la tierra es abundante, es barata, los precios de los productos primarios bajan, las ciudades se hacen más chicas, pero los campesinos que sobreviven siguen comprando y vendiendo en el mercado. Esto va a provocar un desarrollo en las ciudades de comercio y circulación monetaria que va a ir disoluyendo las relaciones feudales. Entonces, esto según Dyer, ¿no? Por ahí si leen los teóricos va a quedar un poco más claro
las distintas posturas que hay. Eso según Dyer. Va a decir que la aristocracia feudal, después de la crisis del siglo XIV, pierde un poco su posición porque crece el ascenso de una clase media que él llama, pero podríamos decir que son los campesinos más enriquecidos. O sea, para Dyer va a ser los grandes victoriosos, los que van a salir mejor parados de la crisis del siglo XIV, la peste negra, van a ser los campesinos enriquecidos. ¿Por qué? Porque la aristocracia y los campesinos enriquecidos van a competir por contratar a la mano de obra, porque hay muchas tierras disponibles, pero poca población y poca gente que trabaje esa tierra. Entonces la aristocracia, la nobleza y los campesinos enriquecidos van a competir por esa mano de obra escasa y muy codiciada. Por eso para Dyer, bueno, acá los campesinos enriquecidos están en un buen momento. Pero para Dyer, esto es fundamental, no hay que pensar las relaciones entre ciudad y aristocracia, o sea, grandes propietarios, como antagonistas. Es decir, las sociedades para Dyer, las ciudades, no son un desarrollo tardío, sino que, o sea, ya en el bajo, o sea, en la Baja Edad Media, en el feudalismo, ya van surgiendo las ciudades, paralelamente a las señorías feudales. O sea, no hay que pensar al feudalismo como antagónico de las ciudades. En esto de pensar la economía capitalista vinculada a las ciudades, al comercio, bueno, en realidad no es tan antagónica esa cuestión al feudalismo, sino que esas condiciones ya están previamente. No hay que pensar que eso es un desarrollo tardío y posterior, sino que ya en el feudalismo podemos ver cómo van emergiendo esas condiciones necesarias para una economía capitalista. Y con respecto a la renta, al pago de la renta, hacia el 1400, ya las prestaciones en trabajo van declinando y lo que va a prevalecer son las rentas en dinero, dice Dyer. Entonces, muchos campesinos, esto que decía Marco hoy, muchos campesinos tienen que vender sus cosechas para pagar la renta, van a ir al mercado a vender y a consumir también, a comprar ropa, herramientas. Y bueno, post-peste negra ese número de campesinos se reduce por la mortalidad y por la baja demográfica. Crecen las explotaciones entre 20 y 100 hectáreas, o sea, medianas o grandes, y se reduce la cantidad de explotaciones pequeñas. Y ahí los campesinos enriquecidos van a salir bien parados. Entonces, cambian la estructura de la fuerza del trabajo. Había muchos trabajadores a tiempo parcial o que se empleaban de manera ocasional y había menos gente, o sea, post-peste negra, había menos campesinos ligados por contratos a tiempo completo para un único señor. Ahora, post-peste negra, se empieza a reestructurar la forma del trabajo y, bueno, muchos trabajo a tiempo parcial. Por ahí, a tiempo parcial en un señorío, después en otro. No estaban tan ligados a un único señor. Hay ciertas innovaciones técnicas, se combina la demanda de productos ganaderos en el mercado y la reducción de la mano de obra, lo cual lleva a que muchos arrendatarios de tierras se especialicen en la ganadería. Esto es importante, porque estos sectores, los campesinos enriquecidos más orientados a la ganadería, después van a salir muy bien parados. Y se empieza a aumentar el uso de los molinos, se abren minas de carbón, hay una demanda de bienes manufacturados sofisticados como la cerámica. Eso nos muestra para Dyer un desarrollo. Y acá llegamos a lo último, ya cierro, que es lo más, me parece súper clave, que es la expansión de la industria textil. Entonces, esa industria textil fue organizada por un grupo de empresarios, si lo llama Dyer, que coordinaban el trabajo de distintos operarios y no comerciaban eso a gran escala con materias primas y paños ya finalizados. Esto es la industria textil. Estos empresarios, digamos, que después podemos ver si son el sujeto de transición al capitalismo, estos empresarios, como le dice Dyer, eran de origen campesino. Obtenían del señor las tierras, o sea, la arrendaban,
y bueno, y capaz las construcciones edilicias, pero ellos, estos campesinos ricos o empresarios, debían encontrar el capital, digamos, por bancar el hecho de invertir en animales, en herramientas, equipamiento, arreglar los edificios o construir nuevos. O sea, eran innovadores en sus técnicas y bueno, van cercando y reagrupando las parcelas de tierra. Acá corríjanme, Lari y Marco, por las dudas, pero esto que se va acercando y reagrupando, en realidad creo que son las parcelas de la reserva señorial, digamos. O sea, todavía no se cercan los campos abiertos o las tierras comunales tipo los bosques. O sea, todavía, eso va a ser recién en general, en general 4, en el siglo XV. Por ahora estas parcelas que se reagrupan, por ahí son, bueno, la reserva del señor, que la va a arrendar, o en todo caso, si estos campesinos ricos tenían parcelas dispersas en el campo abierto, lo que van a buscar es ir comprándole a sus vecinos, o sea, o estableciendo, no sé, alianzas matrimoniales, bla, buscando distintas estrategias, ahora es la compra-venta, alianzas, o lo que sea, cada uno va a tener distintas estrategias. Lo que van a hacer es armar un bloque compacto, en vez de tener todas parcelas dispersas en el open field, en el campo abierto, lo que van a buscar es tenerlas todas pegadas, todas compactas, o sea, juntas. Y las van a buscar cercar. Y algunos, bueno, luego de ese reagrupamiento de parcelas, de tierras, algunos fabricantes de paños van a arrendar sus terrenos de pastos para el pastoreo de ovejas y van a usar esa lana para, bueno, fabricar los paños. O sea, tengamos muy presente estos fabricantes de paños, estos ganaderos, van a ser como sujetos muy importantes para la transición. Entonces, estos campesinos en ascenso, que van a tener cada vez más parcelas, ver campesinos en una situación económica más mediana, o de media, digamos, que no tenían los mismos recursos o capacidad de innovar que los arrendatarios, pero van a ser muy importantes en la sociedad rural. Va a ser como una clase media, según Dyer. Medio polémico usar el término clase media, pero bueno, Dyer le dice así, son como una clase media. No están con una capacidad económica igual a los fabricantes de paños o los grandes ganaderos, sino que están en una situación más de clase media. Pero van a ser importantes para esta sociedad rural. Se van a ser muy influyentes en villas, en aldeas, y van a invertir en empleo, y van a tener una mentalidad puritana, según Dyer, como ese tipo de valores. Y para ya finalizar, sigue habiendo campesinos con explotaciones pequeñas, igual que sus antepasados, que van a continuar con algunas prácticas agrarias antiguas. Pero ¿qué pasa? O sea, conviven esas prácticas agrarias medio antiguas con, bueno, sectores que por eso son un poco más innovadores, los fabricantes de paños, los grandes ganaderos. ¿A qué voy con esto? Que Dyer, esta crisis del siglo XIV, esta crisis de la Baja Edad Media, va a desatar y va a liberar energías de una minoría importante, estos campesinos enriquecidos, que van a hacer el primer pasito para transformar a Inglaterra en una economía capitalista temprana. O sea, esos sectores más innovadores, los fabricantes de paño, los ganaderos, campesinos ricos, van a hacer ese primer paso para que Inglaterra después se pueda transformar y ser, ahí sí, ya una economía capitalista fabril propiamente dicha, digamos, donde ya esos 5 requisitos que nombraba Dyer ya van a estar plenamente y totalmente desarrollados los 5. Pero bueno, para que se llegue a esa economía fabril capitalista, fue necesario este primer paso de estos campesinos enriquecidos que se dedicaban a la ganadería o fabricaban paños,
sin esos sectores innovadores, sin ese primer paso, no hubiera sido posible que Inglaterra sea una economía capitalista temprana, por ejemplo. Así que eso es, pensar qué sujetos son parte de la transición. Bien, ¿por qué los campesinos? Claro, ¿por qué los campesinos enriquecidos van a salir favorecidos de la crisis del siglo XIV? Ahí es buena pregunta, Manuel. Esto va a suceder, ¿por qué? Porque para Dyer van a ser sectores con mucha capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias, van a ser sectores innovadores que van a lograr, después de la crisis del siglo XIV, van a estar menos regulados porque son campesinos libres, campesinos ricos libres. Entonces van a estar menos regulados, capaz, que la aristocracia o que los, no sé, o que los caballeros villanos, que si lo vieron que los caballeros villanos solo podían contratar cierta cantidad de gente, que cobrara menos, que tuviera hasta cierta cantidad de recursos, o sea, estaba regulado. Bueno, en el caso de estos campesinos libres, enriquecidos, no están regulados, pues son campesinos libres. O sea, tienen más margen de maniobra, y lo que van a hacer es abocarse a la ganadería, por ejemplo, van a usar esa lana para fabricar paños, y en este contexto, en el que, por ejemplo, post crisis del siglo XIV, peste negra, muchos campesinos se van a rebelar contra, va a haber una reacción contra la presión señorial que se va a buscar extender. Y ahí, bueno, los campesinos enriquecidos van a buscar captar esa mano de obra y van a salir mejor parados que la aristocracia. Porque ya el campesinado, que encima que sufre la baja demográfica de la peste negra, ya venía golpeado, y encima le aumenta la presión señorial, se va a buscar huir, va a buscar desligarse de esa presión señorial, y ahí el campesino enriquecido quizás está en una mejor posición para captar esa mano de obra. ¿Por qué? Porque después de la baja demográfica, la mano de obra va a ser un bien escaso y muy solicitado, porque hay muchas tierras y poca población para trabajarla. Y ahí, bueno, el campesino enriquecido está en mejor posición para contratar a esa mano de obra. No sé si quedó alguna duda más, si se entendió. Fui medio rápido porque ya estamos hace un par acá. No, de nada. Igualmente eso, pueden volver a leer los textos, podemos pasar los resúmenes, vemos. Pueden leer los teóricos. Todo va a estar bien igual, van a probar, les va a ir bien. ¿Cómo se ven para el parcial? ¿Cómo, cómo la ven? Hola, ¿qué tal? En mi caso estoy flojo, pero bueno, por lo menos me dio un pantallazo general para saber a qué apuntar ahora en cada texto. Buenísimo. Si necesitas algo más, y bueno, si estás en el grupo de la Fabreche de General 3, te podemos pasar los resúmenes también si tenés también algún texto flojo o que necesites profundizar más. Dale, perfecto. Sí, yo por tiempo y todo por laburo, bueno, obviamente los tiempos son escasos y le voy metiendo el momento que puedo. Y algunos textos son más complicados y todo. Así que bueno, yo todavía no di ni el primer parcial, que lo sabía mucho más que si yo rindo el miércoles pero bueno, así que voy a tener que rendir quizás recuperatorio de recuperatorio. Bueno, pero te quedan un par de días todavía. Para mí llegás, presentate para por lo menos ver las preguntas, ver qué puedes responder y eso. Claro, esa es la idea, es tirarme para ver más o menos. Hay 3 o 4 textos que los tengo bastante bien entendidos y hay otros que estoy más flojo, pero bueno, hay que ir viendo
como tener más idea ahora con esto, ya me di como un baño de realidad y saber a qué apunta cada cosa, qué es lo importante, a qué hacerle caso, a qué no. Sí, es una materia que por ahí hay que leer bastante, pero bueno, la idea era darles una mano en saber qué buscar. Si les faltó leer un texto, que más o menos sepan a dónde buscar. Claro, sí, sí, buenísimo. No, ahora ya sé más o menos a qué apuntar, qué es prescindible, qué es imprescindible y todo eso, así que bueno, se agradece de sobremanera la paciencia. No, gracias a ustedes por coparse y por venir. De hecho, ya por el hecho de haberse sumado un sábado a un Meet, ya tendrían que aprobarlo. No, dale, nosotros los agradecidos. Abrazo grande y buen fin de para todos. Igualmente. Nos vemos. Buen fin de-